Hola, estimados estudiantes de sexto diseño interiores de la Escuela Técnica FADER. Este video pretende ser una ayuda para empezar con las instalaciones sanitarias y acuérdense lo que habíamos hecho con el teórico anterior, que era unas pinceladas generales de cómo la ciudad era abastecida de agua potable y cómo había todo un sistema cloacal en el cual tomaba todos los efluentes sólidos y los efluentes líquidos para después convertirlos por medio de un proceso en agua y desecharlos en el Río de la Plata. Fíjense lo que habíamos visto en clase con algunos de los grupos, esto de ver por un lado la arquitectura del edificio o la albañilería, en un segundo plano en cuanto a los colores reglamentarios que llevan las instalaciones. Si se dan cuenta, tenemos un color que pretende ser azul o celeste del agua fría, un color rojo que pretende ser carmín. Rojo carmín es como el rojo del color de la Coca-Cola. Y el sistema primario cloacal es un color vermellón que vendría a ser como un rosa muy oscuro. Después tenemos los colores, vendrían a ser amarillos de los pluviales, el agua de lluvia que absorbe de los techos, de los patios, y las ventilaciones de color verde. Fíjense que hay un montón de nomenclatura que ahora no vamos a detallar, pero este es un plano de instalaciones, quiere decir que lo importante son los trazados de los caños, conductos que llevan agua y transportan efluentes sólidos y líquidos. Fíjense que esta es una planta en donde se ven algunos tramos horizontales y cómo es la distribución de las bajadas y las subidas de los caños de agua fría. No importa, ahora estamos viendo en rasgos generales cómo es los planos de instalaciones sanitarias. Lo que hemos visto es que el libro Leme es excepcional, pero tiene como unos errores didácticos. Entonces, habíamos dicho que el color, digamos, del sistema primario cloacal estaba cambiado, porque lo que dice la norma es que el sistema primario lleva vermellón y el vermellón está acá abajo. Y este es un color carmín, color Coca-Cola. Entonces, hacemos como el cambio mental de que esto es de vermellón, está bien, es este color que está acá. El sistema secundario, que es marrón, sepia, puede ser marroncito claro o beige. Las ventilaciones en verde. El sistema pluvial de lluvia es amarillo. Pero este video vamos a focalizarnos en cómo es el ingreso de agua a la casa y cómo vamos a transformar el agua fría en agua caliente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esto es lo que habíamos visto de cómo es la provisión de agua que tiene la ciudad con respecto a los edificios de la ciudad de Buenos Aires. Decíamos que unas cámaras que absorben agua del Río de la Plata la llevan a unos procesos de potabilización en depósitos diseminados por toda la ciudad de Buenos Aires. Guardan agua en forma general para después distribuir a los edificios, que pueden ser edificios bajos, medios o muy altos. Y
hay distintas distribuciones de agua con respecto a las alturas de los edificios. Lo que vimos anteriormente era que existía un nivel general para la distribución de toda la ciudad, pero ese nivel era variable según el consumo de la simultaneidad de todas las personas que utilizaban el agua. Bueno, de esos depósitos diseminados en toda la ciudad se generan como cañerías maestras por toda la ciudad. Lo que vimos que cada 5 cuadras hay una cañería maestra, y acá estamos viendo cómo pasa por la vereda una de estas cañerías que vienen de estos depósitos generales. Entonces, la técnica es la siguiente: yo conecto esta cañería principal a mi edificio, pero antes voy a tener un dispositivo que se llama llave maestra, que corta el agua en el caso de una contingencia, una reparación del edificio. Pero fíjense que parece una canilla, pero que no tiene como la roseta. Entonces una persona especializada tendrá una herramienta como para tener la capacidad de cerrar esta llave y cortar el suministro de agua del edificio. Este procedimiento de conectar la cañería maestra con el edificio, acá dice férula con válvula suelta y cierre. Acá estuve buscando cuál sería esta pieza en internet, y fíjense que por un lado, vamos con esta, a ver, evidentemente esta es una abrazadera que permite hacer una perforación en la cañería maestra, y esta pieza de bronce va a ser la unión de la llave maestra con la conexión con el edificio. Volvemos. Entonces, me imagino que esta perforación tiene que ser muy urgente, muy rápida, para que no salga agua, porque en esta cañería seguramente hay alta presión de agua. Y lo que hacen las empresas que suministran el agua, en algunos casos instalan unos medidores para cobrar el consumo. Actualmente lo que hacen las empresas es cobrar el agua según la superficie del terreno o el edificio en el cual será proporcional el consumo de agua. No es lo mismo si hay un departamento o hay 15 departamentos, o no será lo mismo un predio de 300 metros cuadrados que uno de 1000 y uno de 2000 metros cuadrados. Entonces, recapitulemos: esta es la conexión de la llave maestra, la férula de bronce, caño de plomo, va a haber un cierre general de la distribución de agua del edificio, y en algunos casos, fíjense que acá está el dibujo de la planta, va a haber un medidor para cobrar el consumo de agua. Esto son llaves de paso, son dispositivos en el cual yo controlo el corte del agua. Y fíjense qué distintos dispositivos hay de llave de paso. ¿Saben por qué nos damos cuenta que es una llave de paso? Porque parece una canilla, pero digamos no hay salida de agua. Entonces el caño es horizontal y este dispositivo es como perpendicular al sentido del agua. Fíjense que hay un vástago que desciende para obturar el acceso del agua, y si hay un contrarreflujo del agua, este dispositivo se cierra por la presión
que retrocede, ¿no? O sea, yo voluntariamente puedo bajar el vástago, obturar el paso del agua, pero si hay un contrarreflujo, esto es una protección para que en el caso de que haya un riesgo de contaminación o algún tipo de problema, que el agua que pertenece al edificio no contamine la red general. Bueno, esto es una llave de paso con diafragma, esta es una llave de paso. Fíjense que esto es muy parecido a las canillas comunes en los cuales tienen el famoso cuerito, que es una arandela, que está, digamos, sujeto al vástago y obtura el paso de agua. Y esto dice diafragma de goma. Son distintos dispositivos, pero en sí, como pueden ver cómo está constituida la llave de paso. La norma hay un montón, digamos, de formas para colocar la llave de paso, y tiene que ver con distancias mínimas a la línea municipal. O sea, quiere decir que antes del acceso a un local o a un inmueble, la llave de paso estará próxima a la línea municipal. Puede ser que esté dentro de un nicho, dentro de, digamos, a la vista, pero fíjense que está muy cerca de la línea municipal, con un acceso rápido para cortar el suministro de agua al edificio. En el caso de agua corriente y la distribución de agua directa, la presión está controlada, digamos, desde la planta baja hacia pisos superiores, y ahora vamos a ver algunas limitaciones en cuanto a la presión del agua. Pero en el caso de edificios que estén por debajo del nivel piezométrico, tendremos un mecanismo, un dispositivo de presión de agua que tiene que ver con tanques de reserva. Entonces, fíjense que este caño que está por acá está conectado, digamos, a la red que viene de la vereda, y llena el tanque de reserva que está en un piso superior o en la misma terraza. Fíjense que los cortes, digamos, de estos proyectos, simplemente en líneas horizontales se marcan los niveles de los pisos. Lo más importante que hay con estos dibujos de instalaciones de agua fría es cómo llega el agua al tanque de reserva. En este caso se llama subida de agua. Y cómo son las bajadas. Las bajadas, hay una diferencia de la subida, que hay una línea continua, y las bajadas, que son líneas discontinuas o punteadas. Bueno, otros ejemplos de normativa y distancias de la línea municipal en cuanto a la llave de paso. Acá dice, por ejemplo, que puede haber un nicho de frente sobre la vereda, digamos, que da a la calle. Acá, en el caso de que esto sea un pasillo, como si fuese una propiedad horizontal, y en este caso hay un alambrado donde se puede colocar la llave de paso. Bueno, esto corresponde a estas construcciones que son muy parecidas a las propiedades horizontales, en el cual en la línea municipal se ve la llave de paso y cómo se va constituyendo la distribución del agua y cómo es el incremento de la sección con respecto a los locales que distribuyen. Esto funciona así. Imagínense que conforme a la distancia yo tengo locales. Entonces,
digamos, la distribución principal o general del agua se va a ir incrementando conforme a la cantidad de locales que abastece. Esto lo vamos a ver cuando calculemos los caños, pero la lógica es como si fuese un árbol, o sea, el tronco en la base va a ser mucho más ancho que en las ramas. Entonces, mientras más alejado va a estar las ramas o las hojas o los frutos, eh, más finos serán las secciones. En cambio, mientras más me acerco a las raíces, digamos, el tronco de la distribución va a ser más grueso. Esta es una canilla de servicio. Fíjense que es muy parecida a la llave de paso, pero acá es significativa la diferencia porque acá hay una abertura. Yo controlo el paso del agua porque necesito abastecer en cuanto a limpieza o algún artefacto que abastezca esta canilla. Es muy parecido, tiene un vástago, tiene una roseta, un comando y obtura el paso del agua con un famoso llamado cuerito que se puede conseguir en las ferreterías. Acá dice diafragma de retención. ¿Qué más? Bueno, ya empezamos con los problemas. Bueno, esta imagen bueno, ubicación de los tanques en las azoteas o en lugares altos o bajos. Lo que dice la norma es que algunos tanques tienen que ser como recorribles, será la palabra. Entonces yo tengo que ver el tanque en su totalidad en cuanto a la inspección por si pierde agua o mantenimiento o si hay algún tipo de fisura. Pero evidentemente es distinto si los tanques son aledaños a vecinos y están apostados cerca del eje medianero o si los tanques pertenecen, digamos, a nuestro terreno y está adosado a un muro que sea de nosotros. Fíjense que hay una distancia mínima que hay que respetar con respecto al eje medianero de 0,60. Esto es un tanque que puede llamarse de 850 a 1000 litros. Fíjense que tienen dispositivos para obturar el ingreso del agua cuando ya están llenos. Se llama, por un lado se llama flotante mecánico y otro es, hay un dispositivo que es electrónico que se llama, bueno, ahora se me fue, pero esto vendría a ser el flotante mecánico porque, bueno, el dispositivo no tiene ningún dispositivo electrónico y va a obturar el ingreso de agua con una especie de boya de EPS que según la presión del nivel del agua va a obturar el ingreso de la subida. Los tanques también están cerrados herméticamente y tienen una ventilación con un mallado de bronce para que no entren bichitos o pájaros o algún tipo de insecto que contamine el agua. ¿Qué más? Bueno, un poco de lo mismo. Fíjense acá que hay una tapa de inspección porque esto siempre se rompe, digamos, es la obsolescencia programada. Este dispositivo se rompe, entonces hay que cambiarlo y bueno, hay que siempre estar al tanto que no se rompa porque bueno, de hecho va a haber problemas de rebalse y se va a inundar toda la azotea.
En algunos casos dice el desborde, le ponen para que no siga presionando hacia arriba el nivel del agua y no se rompa este dispositivo. Hay un rebalse que te permite avisar de que ya no está funcionando, digamos, el flotante mecánico y puedes arreglar esto. Esto hay una llave de limpieza y una llave de paso en cuanto a las bajadas. Esto lo vamos a estudiar en el cálculo, se calculan las secciones de los colectores, las llaves de limpieza, pero acuérdense que acá se generan algunas suciedades y esto tiene que estar bastante limpio, por eso se prevé como cada tanto distribuir por el, por el colector y también dar una apertura como para limpiar y tener impecable este recinto de agua, ¿no? Bueno, este gráfico quiere al menos mostrar cómo se piensa el cálculo del caudal de la reserva en los tanques. Entonces yo lo pienso así. Imagínense que estos son hijos, son personas. O sea, yo tendría que pensar cuántos hijos tengo que mantener para saber el sueldo que tengo que aportar en la casa para dar de comer a tantos hijos. Entonces, uno lo tiene que pensar al revés. Tengo que pensar cuántos artefactos tengo que mantener para después calcular el volumen de caudal y cómo tengo que pensar los caños con respecto a los artefactos que tengo que abastecer. Esto cuando lo calculemos lo vamos a ver que es súper fácil, pero fíjense que yo primero tengo que saber primero cuántos integrantes tiene mi familia para saber cuánto sueldo tengo que ganar. No se piensa, primero hago el tanque y después veo a qué distribuyo porque me puedo quedar corto. Entonces se piensa al revés. Me fijo qué es lo que tengo que abastecer para saber cuánto sueldo tengo que gastar por mes, digamos, tengo que contar para gastar en el mes. Y en cuanto a la distribución de agua caliente, es muy parecido a un artefacto de agua fría, con la salvedad de que digamos, el calentamiento de agua en las viviendas, en los edificios, se lleva a cabo con dos sistemas que podemos decir que es River y Boca. River es el calefón y Boca es el termotanque. Bueno, hay gente que es fanática del calefón y hay gente que es fanática del termotanque. ¿Cuál de los sistemas es mejor? Los dos son bárbaros. Hay que ver, depende del proyecto, depende de las personas que viven en las casas. Entonces, las bajadas para termotanque y calefón son exclusivas, no se pueden compartir con la instalación de agua fría. Quiere decir que desde el tanque de reserva siempre hay una bajada exclusiva para alimentar estos dispositivos de calentamiento de agua. Y bueno, hay diversos técnicas y métodos para la distribución de agua caliente que ahora no viene al caso. Simplemente estamos viendo los primeros pantallazos de cómo es esto de agua fría y agua caliente. Bueno, esto es un calefón y yo creo que calefón es la marca. Tendría que chequear, el dispositivo es muy conocido, digamos, como calefón, pero fíjense que acá tenemos como un corte en rayos X de cómo es la constitución del calefón y una vista lateral. Quiere decir que desde el tanque o de la distribución directa del agua fría entra a una serpentina que va a estar expuesta a una llama o un quemador o una hornalla.
Entonces, mientras más serpentee el agua y más esté expuesta al calor, instantáneamente me va a proveer de agua caliente, ¿no? Quiere decir que entra agua fría, la calienta con esta serpentina y bueno, el monóxido de carbono que salga de este calefón va a estar conectado a un conducto de humos. Acá en la vista lateral se puede ver perfectamente cómo está compuesto este dispositivo, que hay gente que no lo cambiaría por nada. Bueno, codo de ventilación, semaforo superior, salida de agua caliente, entrada de gas, entrada de agua fría, llave de paso. La llave de paso, como vimos al principio, es una obturación, digamos, de la alimentación de agua fría para hacer reparaciones o cambio de artefactos. Es muy importante antes de la llegada a los artefactos y a los recintos, ¿no? Es algo que se tiene que invertir para tener acceso a la instalación. Sifón reglamentario de gas. Bueno, vamos. Perfecto. Esto es un termotanque eléctrico. ¿Por qué está este ejemplo? Quizás porque haciendo una analogía con un termotanque a gas es igual. Eh, Fíjense, imagínense que acá abajo hay como una hornalla gigante que está abastecida por gas. eh, Calienta este lugar donde está lleno de agua y de alguna manera ingreso agua fría y saco agua caliente, siempre con sus protecciones en cuanto a las llaves de paso y demás. Eh, algunos algunos termotanques son de alta recuperación, quiere decir que si se baña una persona, una segunda, una tercera, siempre el agua va a estar caliente. Cosa que el calefón es muy instantáneo, sale agua hirviendo y no se pueden bañar 5 personas porque no le das tiempo a que el agua serpentee y salga hirviendo. Entonces, algunos eligen el calefón porque tiene una recuperación en cuanto al tiempo de temperatura del agua. Se pueden bañar 3 personas, después una cuarta quizá puede esperar un poquito y ya tiene otra vez agua hirviendo. Este es un intercambiador de calor. Sirve para edificios más grandes, pero es la misma lógica del calefón. Quiere decir que yo voy a calentar una serpentina con cañerías de vapor o de agua con mucha temperatura y voy a calentar, digamos, podemos decir que es un mix entre los dos sistemas, que acá está lleno de agua, una determinada temperatura, y una serpentina que quiere llenar de calentar el agua que está en el interior de este tanque. Entonces, como esta agua, este vapor de agua está a mucha temperatura, le transmite calor a esta agua que está, digamos, contenida en este tanque y llega a una temperatura de 80 grados casi, que está bastante bien como para bañarse. Las temperaturas del agua con vapor son superiores a seguramente 100 grados, obviamente, porque es la temperatura de ebullición del agua, pero yo creo que 200, 300 grados debe tener estos caños que calientan esta agua que está contenida en el tanque. Calentadores, perfecto. Bueno, acá tenemos los famosos calefones y los termotanques.
Boca River, habíamos dicho, y dice tanques eléctricos. Bueno, la misma lógica del abastecimiento de gas de los termotanques, yo puedo diseñar una toma corriente y enchufarlo, y hay una resistencia eléctrica que me calienta el agua, y es la misma lógica. Bueno, acá tenemos el mix de agua fría y agua caliente en un edificio bastante importante. No me importa cómo es la distribución de agua caliente, lo que quiero mostrar en este esquema es que yo lleno el tanque de reserva de agua fría, lo llevo a una caldera eh, que va a abastecer de agua hirviendo a una temperatura de más de 100 grados seguramente, y le va a otorgar calor a un tanque intermediario que habíamos dicho que es el mix de un calefón y un termotanque, ¿no? Entonces yo voy a calentar este tanque intermediario y voy a llegar a la temperatura de 80 grados, que me permite una temperatura como para bañarme, lavar los platos y demás. Entonces este sistema, digamos, este circuito es lo que va a ser la entrega de agua caliente a todos los departamentos. Bueno, es lo mismo, nada más que los circuitos de entrega de agua caliente son distintos. Mando se le dice a cuando yo entrego agua caliente, y retorno cuando retorna el agua que no fue consumida. Entonces esto es como si fuese como una calecita, ¿no? Entrego agua hirviendo y vuelve, y la caliento de vuelta y vuelve, y la caliento de vuelta y vuelve. Pero a veces el recorrido del agua caliente tiene como una pérdida de temperatura. Entonces quizás a veces el mando está muy caliente y el retorno está bárbaro como para consumir. Entonces puede distribuir el agua caliente tanto por el mando como por el retorno. Pero bueno, fíjense que el esquema es muy simple. Y hay que entender las instalaciones con circuitos súper simples. Si no, no tiene sentido confundirse tanto con estos esquemas. Esto es un tema de presiones. Bueno, acá la foto es media mala, pero te voy a explicar simplemente cómo funciona. Bueno, la línea del medio es la línea de la vereda. Entonces, si yo más allá, más arriba del techo, tengo el nivel piezométrico de presión de agua, quiere decir que hasta la vereda tendré una presión determinada. Pero por arriba de mi cabeza va a tener menos presión. Y si yo saco el cálculo del nivel piezométrico a un subsuelo, la presión va a ser muy superior. Entonces, lo que muestra este gráfico es las diferencias de alturas en cuanto a la presión del nivel piezométrico. Quiere decir que por arriba de mi cabeza voy a tener menos presión que la presión que tengo en mis pies, y ni hablar la presión que tengo en el subsuelo. O sea, mientras más altura tengo de presión de agua, digamos, mientras más alturas en metros, más presión de agua voy a tener en la salida de los artefactos. Creo que se haya entendido bastante el ejemplo. Y bueno, fíjense, esto es la vereda. Entonces lo que te dice este gráfico es que bajo los 5 metros funciona muy bien el agua directa, que vendría a ser el agua corriente que viene desde la vereda. Pero pasados los 5 metros necesitas poner tanques de reserva, porque puede ser que te quedas sin presión. Entonces la norma te dice que en determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires te obligan a tener tanque de reserva
en las dos modalidades que vimos, ¿no? El agua directa que viene de la vereda o un tanque de reserva por arriba de la azotea de nuestro edificio. Y esto es en blanco. Bueno, bueno, cuando veamos cálculo vamos a ver esto, que son digamos, el gasto que tiene cada artefacto, y según lo que gasta, yo le voy a tener que asignar. ¿Vieron cuando dimos el ejemplo de yo tengo un bebé o tengo 3 bebés? Bueno, ¿cuánto de pañales y de leche voy a tener que comprar para mantener a 3 o 4 hijos? Entonces, eh, voy a ver que según el gasto de cada hijo que tengo, le voy a tener que asignar como una cuota alimentaria, digamos, para decirlo rápidamente. Entonces, fíjense que según lo que consuman los hijos o los bebés, voy a tener, no sé, una tarjeta acaudalada de dinero para poder mantener las distintas bocas de expendio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ponete a pensar, 1 pulgada son 2,5 centímetros. Entonces, si haces con el dedo te das cuenta lo que es 1 pulgada. Para abajo será menos de 1 pulgada y para arriba será más de 1 pulgada, 1,5 pulgadas. Bueno, 1,25 pulgadas y 1,5 pulgadas. Entonces, según lo que te pida el proyecto, voy a asignarle los caños que necesita mis bocas de expendio, digamos. Bueno, esto lo voy a subir en el Classroom para que lo tengamos. Bueno, me maté explicando en el otro gráfico y acá se ve bárbaro. Bueno, fíjense que acá 0,25 es 1 pulgada. Para abajo será 3/4, media pulgada, y para el costado tenés 1,25 pulgadas y 1,5 pulgadas. Quiere decir que 2 pulgadas son 5 centímetros. Bueno, 1 pulgada son 2,5 centímetros. Ay, provisión de agua fría. Bueno, esto después vamos a verlo bien. Pero bueno, acá tenés los mismos ejemplos de cuántos metros tengo del nivel piezométrico hasta donde está mi proyecto, donde está mi edificio en el territorio, y qué caño necesito para provisionar de agua al edificio. Es lo que estábamos hablando ahora. Fíjate que acá tenés 1 pulgada son 2,5 centímetros. 2 pulgadas son 5 centímetros. Acá tenemos todos los caños habidos por haber según lo que yo necesito con respecto a la presión disponible que hay en las veredas de mis edificios, o mi vivienda o mi propiedad. Esto que llaves de paso correspondiente al agua, capacidad de los tanques de reserva, y esto es para edificios más grandes. Este es un tanque de reserva compartido. Y bueno, para terminar vamos a hacer esto. Si yo tengo dibujos de una microfibra o un lápiz, fíjense lo que estoy proyectando. Fíjense los grosores, fíjense los elementos. O sea, yo estoy dibujando líneas, pero en realidad tienen un volumen, tienen un espesor, tienen un peso, tienen una conformación de piezas importantes. Entonces, a la hora de proyectar tenemos que tener en cuenta las dimensiones de los elementos, de las instalaciones, porque de hecho nosotros dibujamos circuitos de colores, pero fíjense la real magnitud que tienen estos elementos. Bueno, dejamos acá. Me parece que está bueno esto de acercarnos al agua fría y al agua caliente, y en el otro video lo que voy a hacer es una ayuda como para que empiecen a dibujar la instalación de agua fría y agua caliente. Bueno, nos
vemos en el próximo video. Chau, chau.